En estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos con respecto a nuestra salud es la forma de alimentarnos. Se las explico muy fácil. Creo que todos, quien más, quien menos, cuando tiene ganas de comer algo, lo primero que hace es hacerla fácil, ir a comprar algo en el supermercado y en definitiva lo que estamos haciendo es comprar una cantidad de productos químicos y tirarlos para nuestro organismo. No, señor, antes no se hacía eso y en lo personal trato de hacerlo lo menos posible. Hago en el fogón o en la cocina de casa. Antes se cocinaba sano. Bueno, en el video de hoy les voy a invitar, les voy a mostrar, les voy a sugerir una forma de cocinar totalmente sana, como se hacía antes y se puede hacer porque es muy fácil. Un pucherito, pero un pucherito muy sencillo, que en cualquier casa en un ratito teniendo un poco de ánimo se hace y comemos sano. Y con una particularidad, porque este puchero es a mi gusto. Así que no les digo más. Vamos a hacer algo rico, sano, saludable y acá en el fogón. Hoy, puchero. Arrancamos por acá, miren. Todos los ingredientes, no les voy a dar cantidades porque las cantidades las van a elegir ustedes de acuerdo a la cantidad de gente que va a ser para comer. Este es un pucherito para 2, 3, 4 personas a lo sumo. Perejil, un atadito, boñato, dos tipos, el naranja y el otro criollo, un par de tomates, 4 cebollas blancas, 2 cabezas de ajo. Esto va a ser muy importante en este video. Súper nutritivo y súper saludable. En este caso 4 zanahorias, 2 choclos picados en mitades, 4 papas y 2 tajadas de zapallo. Por este lado, miren, tengo 2 huevos, tengo fideitos, así que ya pueden ir imaginándose que vamos a hacer una sopa, ¿verdad? Y tengo un poco de queso rallado que también le va a dar, bueno, ya lo van a ver. Ah, me había olvidado decirle que también tengo la carne. Esto es carne de asado. Para un puchero generalmente hay que ponerle todo ese tipo de carnes nerviosas, como ser osobuco, yo que sé, todas esas carnes duras que tienen muchos tendones. Cuando ustedes van a comprar una tira de asado y les parece que es dura, que puede ser una carne dura, de esas que están en oferta, papuchero, venga para acá, barata, la tiernizamos y súper nutritiva. Vamos a prender el fogón y luego vemos cómo preparamos todos los ingredientes, así que acá. Ya está arrancando el fogón y empezó a hacer un poquito de calor, por lo tanto me voy a sacar el chaleco porque ahí sí voy a empezar a... La olla tiene la mitad de agua para empezar, ¿verdad? En este caso son 3 litros porque la olla es de 6 litros. Ahora sí, vamos a ver qué hacemos acá. Me había olvidado un detalle, tengo una licuadora. No quiere decir que porque hagamos comidas tradicionales no podamos utilizar electrodomésticos, ¿verdad? En orden como vamos a poner las cosas en la olla. La carne de primera que la vamos a tener un buen rato cocinando, cosa de lograr tiernizarla y a la vez extraerle todos los nutrientes. Fundamental. Inmediatamente que la carne esté hervida, vamos a ir poniendo 2 zanahorias, vamos a poner 3 cebollas, los choclitos, le vamos a poner una cabeza y pico de ajo, una cantidad de dientes, luego zapallos, boñato y por último la papa. Pero fíjense lo que me queda acá. Tengo 2 tomates, 2 zanahorias, una cebolla y un poquito de ajo, que sería un poco más de la mitad de una cabeza. Unos dientes de ajo. Recuerden que en total son 2 cabezas de ajo. Ahora cuando empieza a hervir el agua, tengo poco fuego, hay que avivarlo. Ponemos la carne ahí y seguimos conversando. Me había quedado el perejil. El perejil, ya van a ver en su momento también dónde lo ponemos. En épocas no muy lejanas, acá en mi zona, ya lo he dicho en otros videos, es una zona de producción lechera, habían tambos, hay tambos. En realidad ahora la mano de obra que utilizan los tambos es muy poca. Con la tecnología incorporada en la producción de leche se necesita muy poca mano de obra. Pero antes no era así, antes había más o menos 7, 8, hasta 10 peones en los tambos y muchos se quedaban a comer, se llamaban peones mantenidos. Bueno,
Normalmente en todo establecimiento de campo, no solamente en los tambos, los peones mantenidos, había una cocinera para ellos y cocinaba prácticamente todos los días puchero. Claro, la única salvedad que había en la variación del menú era jueves y domingo, que le hacían otra cosa, generalmente eran pastas, pero el puchero era fundamental en la dieta de acá del campo en realidad. Y se me apagó el fogón. Suscríbete. No está hirviendo. E incluso les voy a contar más. Vamos a ponerle la carne. Hay gente, y una de ellas es mi esposa, que ella sabe mucho más que yo de puchero. Dice que hay que ponerlo con agua fría, porque si lo ponemos con agua caliente, se sella más, como se sella la carne en la parrilla de algún modo. Así, con agua fría, la carne va tomando temperatura y va desprendiendo todos los jugos que van a desembocar en un buen y suculento caldo. Ahora sí lo tapamos. ¿Se fijaron que sal no lleva? Sal yo no le puse. Ustedes, si se apaga el fuego, me avisan, porque está lerdo que da miedo. Mientras va calentando eso, que va a comenzar a hervir, vamos a ir retirando las verduras estas, que las vamos a poner en su momento. Y bueno, los ajitos los vamos a reservar por acá. Un par de ellas. Uno y dos. Tenemos 4 trozos. 1 y 2. 1. Bueno, se me cayó el tomate. Todo el atadito. No nos vamos a complicar la vida con cuchillo. A lo indio. Genial, genial, genial. Bueno, ahora sí. Tecnología de punta. Primero va el tomate. Cebollita. El perejil. Esperemos que entre todo acá. Los dientes de ajo. Unos cuantos. Recuerden que son 2 cabezas de ajo. Y ahora sí, la zanahoria. Listo. Bien, pero bien licuado todo. Lo reservamos. Como les dije al inicio del video, esta es una comida súper sana. Bueno, más allá del tema de las grasas y demás, otro tema. En determinado momento de mi vida, me recomendaron comer sin sal porque tenía problemas de hipertensión. Bueno, está macanudo, había que comer sin sal y sin sal se comía. Pero es difícil comer sin sal a aquel que no está acostumbrado, ¿verdad? Entonces se me ocurrió lo siguiente: como a mí me gusta mucho el ajo y tengo la suerte de que no lo repito como cualquier persona común y corriente, pero no me cae tan mal como, no me hace mal en realidad. Entonces se me ocurrió para darle más sabor, porque no va a haber cosa peor que una sopa sin sal o un puchero sin sal. Se me ocurrió saborizarlo a mi gusto, a mi agrado. Y de ahí le digo a mi señora: vamos a hacer una cosa, al puchero me le pones todo el ajo que encuentre. Y acá tenemos 2 cabezas de ajo y si le puedo poner 3, no tengo el más mínimo inconveniente, porque el ajo dicen que es muy bueno para la hipertensión arterial. Y bueno, yo me acostumbré a comerlo de ese modo. Realmente acá en casa, el único que come esta sopa o este puchero con sopa de ajo soy yo. Por ese motivo, así que se lo recomiendo. Comenzó a hervir. En este momento le espumamos. Miren, acá empezó a salir todo lo que son impurezas y alguna grasita que no debe de estar ahí. Y acá, como estamos en el fogón, la sacamos del fogón mismo.
Y ahora, luego de haberlo espumado, le ponemos todo el licuado este que hicimos con verdura. Listo, la tapamos ahí ahora. Y dejamos que cocine un poquitito más. Más o menos unos 15, 20 minutos. Bueno, yo les digo, esto va a depender un poco de la dureza que tenga la carne en realidad, porque como yo les explicaba, la carne que encontramos de oferta, les digo para cuando la cosa está tirante, bueno, cuando encontramos carne de oferta que no la podemos hacer a la parrilla, vamos, pum, un pucherete, no viene mal. Dentro de 40 minutos más o menos ya tendría que estar esto listo prácticamente. La carne, atención, a partir de ese momento, cuando haga 1 hora en total de hervor de carne, ahí ponemos los vegetales. Y yo estoy poniéndome viejo, acá estoy, me senté. Qué lindo va este fogón, qué lindo va este fogón. 40 minutos desde que comenzó a hervir. Ahora vamos con los ajitos. Lleva un rato el puchero, lleva un ratito, pero es súper sano. Los choclos hasta que reviente el hervor nuevamente. Cuando la costillita sale del hueso, miren. Va 1 hora y 20, me dicen. Pido disculpas, pero en serio, esto es real. Hoy estoy perdido por completo en los tiempos. Y bueno, para eso mi esposa hoy no está atrás de la cámara, pero me está ayudando con los tiempos. Desde que empezó a hervir va 1 hora y 20 entonces. Así que ahora vamos con las verduras más duras. Por acá tenemos las zanahorias enteras. Y tenemos las cebollas, cebollitas a la olla. Y zapallo. Va todo adentro de la olla. Puede deshacerse un poquito el zapallo, pero como está con cáscara, no es mucho la complicación. 2 horas desde que se está hirviendo. Van los boñatos. Y las papas. Y como que la olla me va quedando chica últimamente. Vamos a agregar un poquito de agua. Miren, esta cuchara, ven que está media gastada ahí. Observan que no es bien ovalada. A ver, en la puntita. Esto es herencia. Esto no se sabe los años que tiene de uso. Listo el puchero. ¡Qué pesa esta olla! Miren lo que es esto. Esto sí que es espectacular. Un trozo de carne. Bueno, el zapallo sí, el zapallo se salió un poco de punto, pero eso no importa, porque en realidad a mí lo que me importa es que el caldo quede consistente. La carne, miren, se deshace, ¿eh? Muy bien. Suscríbete. Con este caldo ahora
Vamos a hacer la sopa, ¿verdad? La sopa es infaltable en el puchero. Con el caldo que salió de todo esto, se pueden imaginar ustedes todos los nutrientes que tienen, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que compramos en un supermercado. Acá no hay química ninguna, la química de la naturaleza. Así que los invito a hacer una sopa de esa levantamuertos. Qué rico está este boñato. Bueno, además no lo voy a probar. Este boñato está impresionante. Muy bueno. Mirá quién entra en acción. ¡Ja! Esta ollita sí que tiene historia. Esta es una olla que me prestó mi señora. Me la prestó. Esta olla voló de la cocina de ella. Era una olla vieja que no tenía mayor utilidad. Y bueno, estaba macanudo. Venga para acá, le digo. Para el fogón. Y estoy haciéndole unos arreglos. Y cambié la sasa. Ojo, esto es pintura para fuego. Alcanzan a ver ahí. Wow. Digo, vamos a hacer la sopita. En esta olla le puse la manija. Y quedó preciosa, no una olla de hierro. Pero para el fogón anda bien. Así que le vamos a estrenar para hacer esta sopa. Sopa, pero sopa lo que se dice sopa. Vamos a sacar un par de cucharones. Hay bastante más, por cierto. Pero miren lo que es la sustancia. A ver si logro que la vean acá. Miren los ojos que tiene este caldo. Rico, pero lo que se dice rico. Acá tenemos todos los nutrientes. Todas las vitaminas, minerales y no sé cuántas cosas más. Bueno, entonces lo ponemos en esta ollita para hacer 1 o 2 platos de sopa. A ver ahí cómo andamos. Bueno, ahora sí, largamos. Empezó a hervir. Van 3 puñados de estas que son letritas. Lo pueden hacer con cabello de ángel. Lo pueden hacer con unas cosas que son semillitas. Unos fideos que son unas semillitas. Con lo que ustedes quieran. Y le seguimos dando hervor. Y esto es un par de minutos porque yo les recomiendo que lo hagan, la sopa no la hagan en una olla de hierro, porque la olla de hierro en realidad es complicada por la temperatura elevada que levanta, ¿verdad? Entonces acá no se nos va a complicar para nada. Ahí está, hirviendo bien. Y miren, para aumentar el contenido nutritivo, le vamos a poner, esperemos que no se rompa, 1, ahí está, 2 huevitos, ¿lo ven ahí? Bueno, hasta ahí muestro, se me prende fuego la cámara, y miren qué linda va quedando la ollita, ahora sí está estrenada. Porque olla de fogón tiene que ser olla tiznada. Permiso, voy a hacer una cosa. Miren, un buen plato de sopa. Esto no es sopa, esto es un poema. Y acá sí me voy a salir de la dieta. Fue una pequeña trampa que hice en aquel momento que les dije. Un poquito de queso rallado. No le hace mal a nadie. Todas las verduras que ustedes vieron. La carne. El ajo. Todo. Y les aviso, está caliente, muy pero muy caliente. Es impresionante.
Y miren, el huevito, un poco de caldo y queso. No hay más nada que decir. Hasta aquí llegué. Hoy fue un día que estuve muy cansado. Hice el video pues se lo debía. Estaba muy cansado. Bueno, me voy a recuperar con esta sopa ahora. Esto tiene una polenta que la estamos viendo. Chau, chau.